Bendiciones para todos ustedes. Que la gracia, que el amor y la misericordia de nuestro Dios te alcance todos los días de tu vida y que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Quiero hoy compartirte una palabra que el Señor ha brindado a mi corazón para este tiempo, ¿no es verdad? Estamos en últimos tiempos. Dice la Biblia, tiempos postreros, tiempos proféticos. Vamos a orar y estar dándole gracias a Dios, ¿no es verdad? Por este tiempo que ha podido brindar para que podamos hacer que su palabra corra hasta lo último de la tierra. Amado Dios y Padre Celestial, que en esta hora, que sea tu presencia, que sea tu gracia, que sea tu poder, que sea tu manifestación, que sea tu llenura, que sea todo mi Dios, aleluya, a través de este medio, aleluya, para que puedan, Dios, recibir una palabra fresca, una palabra, aleluya, genuina, llena de tu Espíritu Santo, y que podamos ser, aleluya, edificados bajo tu gracia, bajo tu poder, bajo tu santa unción y bajo mi Dios, aleluya, de cada palabra que será impartida, bajo mi Dios, aleluya, como dice tu palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que está penetrando el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discerniendo los pensamientos y viendo las intenciones del corazón. Quiero decirte en esta hora que Dios te dará una palabra viva, una palabra que nos va a edificar a nuestras vidas. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Vamos al libro de Mateo. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mateo capítulo 24. Oh, shikarabasakatarabashatarabakaya. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre es tu misericordia. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Jesús, aleluya, dice, predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero mira lo que dice en Mateo 24 versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y dice el 6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero hoy, bajo una palabra profética. ¿Por qué profética? Porque estamos en tiempos proféticos. Y la Biblia habla acerca de los tiempos postreros. Tiempos en donde tú y yo tenemos que estar apercibidos. Tú y yo debemos de estar enlazados con la presencia de Dios. Y tú y yo donde debemos estar atentos, ¿no verdad?, a los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo entero. Y una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 24, versículo en adelante del 6, ¿qué es lo que estamos
viviendo en estos últimos tiempos postreros, donde más se está viviendo esto. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira, una de las cosas que las guerras nos hacen dar a ver entre todo lo que puede darse dentro de una guerra, un conflicto, es tres cosas muy importantes. Número uno es muerte. Número dos, hambre. Y número tres, total destrucción. ¿Por qué muerte, hambre y destrucción? Porque una guerra es un conflicto entre diferentes naciones, ya sean dos bandos o varios bandos que van a la lucha para adquirir, ¿no verdad?, un resultado, ya sea si pierden, lucharon, y si ganaron, lucharon. ¿Y qué hay dentro de una guerra? En una guerra hay diferentes tipos de personas. Podemos ver personas que van en contra de su voluntad. Podemos ver personas que lo hacen para poder traer victoria a sus naciones. O podemos ver personas, ¿no verdad?, que han sido elegidas por medio de su generación, ya que tuvieron padres, ¿no verdad?, o un tío o un abuelo que perteneció a la milicia. Pero la guerra que estamos viviendo en estos últimos tiempos es una guerra trágica, es una guerra muy terrible, es una guerra no solamente de cultura, de pueblos, ¿no verdad? Es una guerra también espiritual. Es una guerra donde la palabra del Señor nos enseña que Satanás no solamente ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque Él ha venido también para engañar. Él ha venido también para atraer a tu vida todas las ofertas que tú puedas ver a través de tu corazón, de tus ojos, y seas engañado totalmente. Por eso de cierto os digo, lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 34. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El 35 lo dice. Dice el 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice la palabra en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay algo que te quiero decir. Cuando estamos en tiempos postreros o tiempos proféticos, que Dios utiliza a sus grandes hombres, utilizando uno de los 5 ministerios, que es el don de la profecía, como dice la palabra del Señor en capítulo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sabes qué? Un hombre de Dios, un profeta, alguien enviado por Dios para anunciarte lo que se aproxima, lo que el mundo estará viviendo. Mira, por eso dice la palabra, oiréis de guerra. Pero ¿qué dice a la final de este versículo 6? Que aún no es el fin. Tal vez tú estarás viendo a través de los medios diferentes, ya sean tradicionales, a través de la radio o de la televisión, que estarás escuchando como lo que estamos viviendo en este momento, en estos últimos minutos o días,
de la guerra, de este conflicto entre Irán e Israel. Todos nosotros sabemos que Israel es el pueblo de Dios. Todos nosotros sabemos que Israel es nuestra nación santa, ¿no verdad? Es el lugar donde Jesús caminó, ¿no verdad? Y donde en medio de todo esto el Señor nos hace ver, que entendamos que en medio de todo esto Él tiene misericordia. Pero, al estar apercibido de lo que dice la palabra, tenemos que estar entendidos. Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Dios vivo. Tenemos que hacer que Dios sea el que se acuerde mucho más de nosotros con su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. En el Mateo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mira, por eso es el mensaje que quiero entregarte en esta hora. Un mensaje que tienes que buscar a Dios. Un mensaje que no es tiempo para el relajo, ni estar jugando, ni estar divirtiéndote en cosas que están llevándote a la destrucción y a la mala vida y a las cosas que te corrompen dentro de lo que Dios llama que es la santificación de tu vida. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? Porque a través de Jesucristo, porque a través de Él solamente hay perdón de pecados. Y por eso lo dice la palabra en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero dice el 15, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, Santo Espíritu de Dios, el que le entienda lo que estoy diciendo a través de lo que el Señor me está dando a revelación en esta hora. Tú estarás viendo lo que el mundo está viviendo, este conflicto, estas guerras, pero eso no es el fin, son principios de dolores, pero es algo que nos debe de alertar a nosotros. Yo estoy hablando, siento el Espíritu Santo de Dios, estoy hablando para aquellos que conocen a Dios, estoy hablando para aquellos que se han apartado también de la presencia de Dios por miles de circunstancias que tuvieron entre el camino, pero vuelve al camino con Dios, vuelve a la oración, vuelve a la santidad, vuelve a la vida de propósito que Dios ha dicho que tiene para ti. Vuelve a lo que Dios dijo que tiene para ti. Tú no eres lo que dice el mundo. Tú no eres lo que dice Satanás. Tú no eres lo que dice incluso tu familia. Tú no eres lo que dice incluso tu vecino. Tú no eres lo que dice incluso la gente. Tú eres lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es que vas a optar por ser un hombre y una mujer bendecido. Es que tú vas a optar por tener una corona de vida. Es que tú vas a optar por tener esperanza. Es que tú vas a optar por tener luz. Y que tu casa será una casa, aleluya, una casa de bendición. Por eso este evangelio tiene que ser predicado. Por eso el evangelio de Jesucristo es predicado. Para que nadie de nosotros tengamos, aleluya, un juicio sin propósito, sino un juicio con propósito. Y cuando hablo de juicio con propósito, es hacer que la voluntad de Dios se
complete en nosotros y no nosotros a nuestras propias concupiscencias, a nuestras malas prácticas, sino hacer que Dios sea el que actúe en medio de nuestras vidas. Yo no sé lo que tú estarás viviendo en este momento. Tal vez te está llegando el caos, tal vez te está llegando la tristeza, tal vez te está llegando tantas cosas, pero yo vengo a decirte por medio de Dios que lo que Dios dijo que Él haría en tu casa, en tus hijos, en tu generación, en donde todo lo que tú hagas o desarrolles o emprendas, Dios hará un derramamiento de gloria sobre tu casa. Y yo vengo a profetizar y a declarar sobre tu casa y sobre tus hijos que se llegará el tiempo de la santificación de tu casa, que se llegará el momento de que tus hijos van a ser, aleluya, aleluya, hijo de luz, hijo de salvación, hijo de esperanza. Y tal vez en el momento dado tu corazón está pensando si tu casa será salva, que si tus hijos van a ser salvos, con todo lo que se está escuchando, con todo lo que se está viviendo, con todo lo que el mundo está, aleluya, viviendo en tiempos peligrosos. Tu casa será salva, tus hijos serán salvos. Pero tiene que cumplirse la palabra, que todo hombre, que toda mujer tiene que arrepentirse, tiene que buscar a Cristo, tiene que confesar con su boca, que si confesare con su boca, aleluya, y lo declarare en el corazón diciendo que Jesucristo es el Señor, ese será salvo, lo dice la palabra de Dios. Por eso, como dice la palabra del Señor, en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esto no se trata de todo lo que tú has podido adquirir o poseer en esta tierra. No hagas, lo dice la palabra del Señor, tesoros aquí, haz tesoro en los cielos. Yo no te voy a decir que tú no puedes tener una buena casa. Yo no te voy a decir que es malo. No. Tú puedes tener una buena casa. Tú puedes tener un buen auto. Tú puedes tener todo lo que tú puedas poseer aquí en la tierra. Pero tu mayor tesoro tiene que ser en el cielo. Tu mayor futuro tiene que ser pensando que vas a ganar arriba y no que todo va a ser aquí abajo. Porque a la manera como tú pienses que lo vas a adquirir todo, solamente pensando que vas a ganar solamente aquí y todo aquí, y que estás esperando nada más que tus hijos y que tu casa solamente ganen aquí y que no ganen el cielo, te veo mal. Pero yo no vengo a juzgarte, yo vengo a declarar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a este mundo para condenarlo. Jesús no vino a este mundo para que todos fuéramos destrucción. Jesús no vino a este mundo para que todos nosotros tuviéramos, aleluya, una vida sin propósito, una vida sin luz, una vida sin esperanza. No. Jesús murió y pagó en aquella cruz para que tú y yo tuviéramos el perdón de los pecados, tuviéramos la liberación de la esclavitud y también tuviéramos una redención y fuéramos redimidos por la sangre que fue derramada en aquella cruz. Por eso dice la palabra del Señor en versículo 29 y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 27. Nuevamente te lo voy a decir. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay algo muy importante que quiero decirte que tú tienes que saber. Jesús no solamente pagó por ti en aquella cruz para que tú
seas salvos tú solo, sino que también sea salvo tu casa, sea salvo aquellos que tú conoces, tus amigos, tu compañero de trabajo, tu compañero del colegio, tu compañero de la escuela, tus vecinos, vuelvo y te lo repito. Todo aquel que tiene una conexión y una relación contigo, que sea salvo. Yo he escuchado gente decir que ellos no lo van a hacer porque tienen miedo a que alguien los rechace. Pues no importa que te rechacen. Tú solamente di la palabra. Cumple tu ministerio y di la palabra, porque el que hace lo demás es el Espíritu Santo de Dios. A mí solamente me toca decir la palabra, porque lo demás le toca a Dios. Dios es el que abre el corazón y el que entra, porque lo dice la palabra del Señor. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, pero no cualquiera puerta. Jesús es la puerta angosta, una puerta que posiblemente para muchos le es dificultoso, ¿no verdad? Poder entrar, pero es una puerta donde no cualquiera entra escucha esta palabra, por palanca. No cualquiera entra porque pertenecí a un partido político. No cualquiera entra porque me pusieron a dedo que yo voy a estar entrando en esa puerta. Tú entrarás a esa puerta por tu obediencia a Dios. Tú entrarás por esos atrios porque hiciste la voluntad de Dios. Tú entrarás a esa puerta porque dejaste de que Dios guiara tus pasos. Y no se trata de ti, sino que se trata que fue Dios el que te escogió a ti. Por eso dice la palabra del Señor, no fuimos nosotros que lo escogimos a Él. Él fue el que nos escogió a nosotros. Por eso dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre, solo mi Padre, solo el Padre en quien todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús el Señor, tendrá que estar ante sus pies. Tendrá que estar, aleluya, ante su nombre, que es sobre todo nombre. Pero dice la palabra, aleluya, dice en el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Tú sabes qué significa eso? Que tú, conociendo la palabra del Señor, que permitiste que cierta gente que te dijera que porque tú vas a la iglesia, porque tú estás con ese grupo, porque tú quieres buscar de Dios, si aquí hay buena vida, entonces tú vas a formar parte con aquellos que realmente no hicieron la voluntad de Dios. Y ojo acá, y quiero que entienda lo que te voy a decir. Tal vez tu mente y tu corazón y tu espíritu te estarán diciendo, es que yo soy buena persona. Es que yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no codicio la mujer ajena. Yo incluso soy honesto o eres honesta. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que será salvo será porque confesó con su boca que Jesús es el Señor. Porque Jesús es el Señor. No por tus buenas obras, dice la palabra del Señor, para que nadie sea gloriado, sino que el que merezca toda gloria sea solamente el Señor. Ahora, ¿por qué la palabra del Señor nos enseña a nosotros que tenemos que ser como una de las 10 vírgenes? No las insensatas, sino las sensatas, las prudentes. Aquellas que pusieron la disposición de ser prudentes ante cuando llegase el tiempo o la hora que llegara
su amado, pudieran ellas estar con las lámparas encendidas y llenas de aceite. Hay algo muy importante que quiero decirte. Hay una secuencia que quiero decirte. Una persona prudente es aquella que se prepara para lo que se viene. Una persona prudente, ya sea un hombre o una mujer prudente, es aquella que no le importa que el imprudente le diga cuál es tu prudencia, por qué tanto estás guardando si no se avecina, por decir, una sequía. El prudente, quiero que entienda esto, el prudente guarda cuando el imprudente no guarda. El prudente es sabio, mientras que el imprudente no es sabio. Pero el prudente sabio tiene temor a Dios. Mas el imprudente o el insensato es sabio en su propia opinión. Tú no puedes venir a decirle a él o a ella qué hacer. En pocas palabras, si no obedecen a aquellas personas que son comprometidas con Dios para guiarlos en su vida espiritual, menos obedecerían a Dios, porque no pueden obedecer a alguien que no ven, sino obedecen a alguien que estén viendo con sus propios ojos naturales y espirituales también. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Y dice en el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice el 41, versículo 41, de la palabra del Señor en Mateo 24. Y dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vela pues, el que vela, el que madruga, el que ora, el que ayuna, el que sirve, el que obedece, ese verá a Dios. Ese verá la benevolencia de Jehová. Ese verá la gracia divina de Dios. Ese no será castigado. Ese no será destruido. Ese no será avergonzado. Ese, escucha esta palabra, no será humillado por el enemigo. Ese no será encontrado sin prudencia. Ese será prudente. Ese será sabio. Ese tendrá temor a Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Por qué? Muchas repeticiones que nadie sabrá el día ni la hora que pensáis que el Hijo del Hombre vendrá. Porque nadie sabe. Jesús viene, pero ni el mismo Jesús sabe en qué momento Él va a venir. Solamente el Padre, solamente el mismo Dios. Ahora, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero más dice el 31, y enviará sus ángeles con gran voz y de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y dice el 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mira, hasta la naturaleza, Dios le da ese permiso para que nos dé una excelente lección, que podamos entender cuál es la razón por la cual el corazón tiene que estar entendido y tiene que saber que por medio de Jesucristo es que nosotros encontramos la tranquilidad y la paz. Por eso dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Este mundo, por todo lo que está viviendo,
por todo lo que se está apercibiendo, por todo lo que hemos estado escuchando, no tiene nada bueno, pero de todo lo malo, dice la palabra del Señor, si hay mucho pecado, sobreabundará la gracia. Y por medio de lo que Dios tiene a través de su Santo Espíritu, dándole a entender al hombre que el hombre tiene que estar entendido, que el hombre tiene que estar comprometido, que el hombre tiene que estar ciñando su vida, ciñete del poder y estar diciendo, no me voy a dejar vencer, no voy a dejarme. Por eso dice la palabra en el versículo 4, respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero dice la palabra, cuando serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿No sabes tú que este puede ser el último siglo para la venida de Cristo? Estamos en un siglo XXI. Un siglo XXI donde está viviendo terribles acontecimientos, donde el mundo está experimentando muchos momentos trágicos, guerras, tribulaciones en totalidades. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender que aún el mundo puede ser, escucha esta palabra, el mundo pueda ser tocado por el poder de Dios. Un poder de Dios que transforma a aquellos que andan en la borrachera. Un poder de Dios que transforma en aquellos que andan en la lascivia. Un poder de Dios que transforma, que andan en la vida de pecado. Un poder de Dios que transforma a aquellos que andan en prácticas inmorales como homosexualismo y lesbianismo. Un poder de Dios que transforma corazones que han sido engañados y que nadie les puede hablar, que nadie les puede enseñar, que nadie les puede trabajar en sus vidas, porque como han sido tan engañados, ellos realmente no escuchan a nadie. Pero vengo a decirte esta palabra. Hoy el Señor también quiere sanar tu corazón. Hoy el Señor también quiere sanar todo dentro de tu vida, dentro de tu casa, de tus hijos. Sanar, porque yo sé que hay momentos donde llegaron personas que no hicieron daño, pero Jesús enseña que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Has iniciado pequeño, has sido vituperado, has sido engañado, has sido muchas veces traicionado, pero el Señor te dice, de cierto os te digo que sobre todo estas cosas estará percibido, porque vengo pronto. Y dice la palabra, y dice en el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo el bien, le halle buscando su presencia, le halle haciendo las cosas que tiene que hacer, conociendo que la palabra de Dios no solamente es una lámpara, es también una manera de poder vivir en este mundo. Ahora, la palabra del Señor también enseña que Jesús habló acerca de cuáles serían las circunstancias por la cual hay guerras. Una de esas serían por el juicio de las naciones. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31 de Mateo capítulo 25. Y dice la palabra del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará, y dice la palabra, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará de los unos a los otros como apartará el pastor de las ovejas de los cabritos, y lo pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a una izquierda. Entonces el rey y dirá a todos su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Y sigue diciendo, pero dice la palabra del Señor en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mira, ¿cuál es el juicio que le espera para aquellos que no hagan la voluntad de Dios? Es un juicio muy terrible. Pero no hablaré en este momento sobre el juicio terrible porque ya este versículo 41 lo ha dicho más que todo. Hablaré de que te espera un tiempo de gloria, te espera un tiempo de redención, si haces la voluntad de Dios. Pero si no lo haces, vas a participar con el juicio de las naciones, como lo dice en Mateo capítulo 25, versículo 31. Quiero decirte en esta hora, yo vengo a declarar que este año, lo que resta, estamos en este mes de junio, no sabemos qué más puede venir durante estos últimos meses, ya a mitad de año. Dios quiere trabajar en tu casa. Dios quiere trabajar con tus hijos. Dios quiere trabajar con ese esposo. Dios quiere trabajar con tu esposa. Dios quiere trabajar incluso con tus padres. La condición por la cual ellos estén pasando, a ti solamente te toca orar y declarar, Señor, trae totalidad de salvación sobre mi casa. Trae la totalidad sobre mis hijos. Trae la totalidad de salvación. Que no pase ese juicio, porque te digo esta palabra, el que no hace la voluntad de Dios tendrá juicio, tendrá que presentarse delante de Dios. Y si lo has hecho bien, ya tú sabes que vas a tener un buen juicio. Pero si no lo has hecho bien, no vas a poder tener un buen juicio. Vas a tener que vivir un tiempo muy peligroso, muy triste, y vas a vivir toda una vida, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 51. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero cuando habla del crujir de dientes, todos aquellos sabemos que el crujir de dientes está la palabra del Señor hablando que es el infierno. Es un lugar muy terrible. Es un lugar donde nadie quiere ir allá. Pero por causa de la desobediencia del hombre, por causa de la falta de perdón, por falta también de la falta de amor, por falta también de la falta de hacer el compromiso a que Dios ha entregado, a que el hombre tiene que arrepentirse. Por eso vivimos lo que estamos viviendo. Por eso a veces tú no encuentras luz en tu casa. Por eso a veces tú no encuentras respiro. Estás como un pez fuera del agua, ahogándote sin aliento, sin oxígeno. ¿Cómo hago? Hoy la tengo dura. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Muchas son las aflicciones del justo, pero sobre todas ellas te librará Dios. Dios no te está diciendo que tú no vas a pasar por calamidad. Dios no te está diciendo que tú no vas a pasar por un proceso. Pero el proceso no es para siempre. Pero para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, pero para aquellos que siempre tienen, aleluya, al Señor detrás de la ambulancia, como muchos dicen por ahí, o detrás de las cortinas, o en el closet encerrado, o tras una gaveta que no leen la palabra del Señor, esos son los que van a tener un tiempo muy terrible. Tendrán la misericordia de Dios, pero un tiempo la misericordia de Dios también puede terminar. Entonces, para terminar, quiero decirte, los rumores de guerra no solamente quedan en rumores, se llegan a completar, llegan a ser guerra. Un rumor es un sonido, algo que se está escuchando en el ambiente, ¿no verdad? Un susurro de que algo se aproxima, viene una guerra, viene algo, el mundo estará como escuchábamos en el 2020 de lo que pasaba en China, en la pandemia, cuando todo el mundo estaba en rumor escuchando aquella pandemia y habían naciones y países, incluso gente cercana a mí decía, no, eso no va a llegar a Panamá. No, eso no va a llegar a Latinoamérica. No, eso no va a llegar a ciertos países de Europa. Eso solamente va a ser en China. Eso es simplemente una simple, aleluya, infección. Eso va a ser
sanado por medio de las, aleluya, de poder limpiarnos, ¿verdad? Todo el área. Pero llegó a Latinoamérica, llegó a Europa, llegó a todos los rincones del mundo. ¿Qué nos quiere decir? Que así será la venida del Señor. Llegará en un momento tan rápido como estamos viviendo las guerras. Tenemos que orar porque no sabemos qué puede traer esta guerra entre Irak, aleluya, y los países del Oriente y todo el Medio Oriente también. Entonces el Señor nos enseña que debemos de estar con los ojos bien abiertos y más los espirituales, orar, velar, predicar este evangelio a toda criatura, a toda persona, diciéndole, oye, Cristo te ama. Esa no es, aleluya, tu fin, ese no es tu fin. Esa no es la respuesta que Dios dijo de ti, que te vas a quedar ahí en el fracaso, que tus hijos siempre van a estar ahí en el pecado, que tus hijos no van a tener la libertad. Y hablo a cualquier tipo de situación. Este es el tiempo de levantar la cabeza y decir, yo voy a pelear por mi generación. Yo voy a luchar para que mi generación se levante y vea la mano de Dios. Junio, un mes de la familia. Por eso el Señor me ha dado este mensaje para la familia. Si tú eres el único en tu casa que has conocido del Señor, pues esta es tu oportunidad. Sigue predicándole, sigue hablándole del Señor. Instruye a tu casa, instrúyelo, aunque no te quieran escuchar. Dile, vamos a tomar este tiempo para Dios. Porque yo no sé si al salir tú de esta casa o de tu lugar de trabajo o de tu estudio, algo pueda pasar. Todo pasa de repente. Como dice la Escritura, así será, como un relámpago. Así será, así como relámpago, así será la venida del Señor. Así será y así será. Yo vengo a decirte, tu casa tendrá salvación. Tus hijos tendrán salvación, tu esposa tendrá salvación, tu generación tendrá salvación. No será una generación, aleluya, que no verá a Dios. Será una generación que dirá, tú sabes que ya yo no quiero vivir más esta vida, ya yo no quiero vivir más en la perdición, ya yo no quiero vivir más en el pecado, ya yo no quiero vivir más en la destrucción de mi cuerpo, en las drogas, aleluya, en tantas cosas que podamos hacer para destruir el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Yo quiero vivir para Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mira más si te digo esta palabra, no importa de lo que tú veas en la iglesia, no importa de lo que tú estés viendo, si tú te has apartado, hoy es tu día de reconciliarte con Dios. Hoy mejor lucha dentro del camino del Señor, mejor lucha haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si con Cristo tenemos prueba, ¿qué será de aquellos que no tienen a Cristo, que no lo invocan, que no lo mencionan, que Cristo no está en ellos y que ahí no está la misericordia de Dios? Ahí lo que está muchas veces que estamos peleando para que ellos se conviertan, pero sabemos que las oraciones no llegan a saco roto. Sabemos que Dios, aleluya, está presente. Él es el que corona, aleluya, tus favores de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, derecho a todo lo que padecen violencia. Has optado por tener tantas cosas, aleluya, dentro de tu caminar, ya sea de tu estudio, ya sea en tu vida profesional, ya sea dentro de tu carrera, de todo lo que has tenido. Pero Dios te dice, nada de eso te va a servir. Todo eso se lo va a comer. Aleluya. Dice la oruga, el saltón, aleluya, y todo lo demás. Pero ¿qué es lo más importante que Dios te está tratando de enseñarte en esta hora? Que Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única razón por la cual tu vida tiene que tener libertad. Hoy yo vengo a decirte, vas a tener libertad.
libertad de esa opresión, libertad de ese cautiverio, de esa esclavitud en la que el enemigo te tiene atado o atada. Eres libre por la gracia del poder de Dios, pero tienes que declararlo, tienes que ponerte tu parte, tienes que tomar decisiones, tienes que tener determinación propia, tienes que tenerle ánimo, dominio propio, decir, tú sabes que hoy yo voy a tomar esa decisión, os vuelvo a Cristo que estaba apartado o apartada, o me voy a humillar para poder hacer la voluntad de Dios, porque es mi primera vez que voy a aceptar a Cristo como mi único y verdadero Salvador. Este mensaje es para ti. Y por eso quiero terminar diciendo que tú digas en esta hora, Señor Jesús, hoy al escuchar este mensaje, abro mi corazón para que entres tú. No importa, mi Dios, si yo he fallado, tú a mí me vas a perdonar. Pero para que tú me perdones, Señor, yo hoy te digo, perdóname, confesándolo con mi boca, diciendo, Señor, entra en mi vida, toma mi corazón, no permitas que yo vaya al infierno, no permitas que ya haya más destrucción en mi casa, perdóname, libra mi vida, mi casa, mis hijos de la mano del enemigo y haz tu obra en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la muerte, de la destrucción que es eterna. Padre, sé que he fallado, que me he apartado de tus atrios, pero hoy yo me reconcilio contigo. Pero hoy yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que fuera de ti nada puedo hacer y que fuera de ti nada soy y que fuera de ti mi vida no tiene sentido. Pero contigo estoy más que suficiente y más que vencedor soy. Por eso, Señor, hoy entrego mi vida, entrego mi casa, entrego mis hijos, entrego mi esposo, entrego mi esposa, entrego mis nietos, entrego mis padres, entrego mis amigos, entrego a mis vecinos, entrego a mi jefe, entrego a mis compañeros, entrego a todo aquel que esté a mi lado. ¿Para qué? Para que no sean piedra de tropiezo, sino que yo a ellos los interrumpa por tu bendita gracia, para que ellos vean que ahora yo voy a brillar por medio tuyo y que ellos van a brillar si ellos te aceptan. Pero ayúdame a mí en este nuevo caminar, en hacer tu voluntad, en ser luz, en ser sal de la tierra y en ser lo que tú quieres que yo sea. Porque por medio tuyo daré testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Hoy no me estoy arrepintiendo porque este predicador que me está diciendo la confesión de fe en una obligación, hoy yo lo hago por voluntad propia, diciendo, Señor, ya no quiero vivir esta vida, ahora quiero vivir una vida que agrade tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por todos aquellos que han podido ver y escuchar este mensaje. Que esta palabra siga corriendo hasta lo último de la tierra. Y que aquellos que en un momento dado que necesitaban de esta palabra sean edificados, sean llenos de tu poder y que encuentren la paz en Cristo Jesús. Que
Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que la gracia, que el amor y la misericordia de nuestro Dios los acompañe a cada uno de ustedes y que Dios cumpla el propósito en sus vidas. Suscríbete a mi canal de YouTube para que siempre estés activado en todos los mensajes que estaremos enviando, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones.